del impacto político para el presidente tras la eliminación del subsidio del 10. Recordemos que en las últimas horas el presidente también hizo un pronunciamiento muy importante en la cual es incluso más relevante hacer un análisis profundo sobre el impacto político de esta decisión. Así que Carlos, muy buenos días, un gusto saludarte acá desde la ciudad de Manta. Quien te habla, Tangi Zambrano, bienvenido. Hola Tanje, un cordial saludo para usted y para toda la ciudadanía que tiene la generosidad de escuchar este espacio informativo. Me gustaría, por favor, solicitarte que enciendas la cámara para iniciar con esta entrevista y conocer cuáles serían las repercusiones de la figura presidencial al tomar esta decisión que nos genera mucha alarma al decir que se convoca a una asamblea constituyente. Bueno, me gustaría desarrollar esa importante inquietud en tres momentos, ¿no? Primero, me parece importante hablar del timing político electoral, es decir, de cómo se coloca esta convocatoria, que en realidad es la inclusión de una pregunta en consulta popular, ¿no? En ese sentido, creo que el gobernante, el presidente Daniel Noboa, ha tenido en términos generales una cierta habilidad en escoger los momentos de sus jugadas, digamos, ¿no? De sus actuaciones políticas. Pensemos, por ejemplo, en diciembre y enero del 2023-2024, en el cual logró en su momento colocar varias leyes económicas urgentes en el legislativo y salió muy bien parado. Pensemos ahora en este nuevo periodo de gobierno y en el nuevo periodo legislativo en el cual ha repetido un escenario similar, es decir, logró en un contexto de bastante fragilidad en las mayorías, consiguió una mayoría y esa mayoría le ha permitido justamente ir activando una serie de legislaciones importantes para su gobierno y ha salido nuevamente bien parado, es decir, tiene un muy buen cálculo del tiempo. Preguntémonos si esta convocatoria, esta potencial convocatoria, es también un buen cálculo en el tiempo. Aparentemente sí, ¿en qué sentido? En que plantea una jugada, ¿no es cierto?, una acción política para proponer una consulta. Esta consulta, en términos de convocar a una constituyente, implica un cambio mayor, implica un todo o nada, ¿no? Hagamos de cuenta que la constitución en un país es prácticamente el contrato social, es desde cómo se llama este país, cómo se define como Estado, hasta los elementos ya institucionales, ¿no es cierto? ¿Cuántos son los poderes del Estado? ¿Cómo van a funcionar? Etcétera. Es una apuesta en realidad muy significativa. ¿Qué podría estar sucediendo en términos políticos en esta primera idea que estoy desarrollando? Que esta posibilidad de un cambio mayor, de una gran transformación a través de la Constitución, esta esperanza fuerte a través de la Constitución, podría estar justamente amortiguando el peso político de otras decisiones. Es decir, que sería Concretamente, un recurso para recuperar como el control tras el desgaste que genera la eliminación del 10. es una posibilidad, justamente, pero yo abro otra posibilidad, tiene mucho que ver con la eliminación del diésel y allí usted tiene sentido tan lleno que plantea, pero abre también la posibilidad a que hayan otro conjunto de decisiones u otras decisiones de igual calibre que la eliminación del subsidio del diésel de aquí hasta cuando se plantee la consulta popular. Esa es una posibilidad. Entonces, esta primera idea del timing podría ser, bueno, estamos teniendo adecuadamente el manejo de este tiempo y eventualmente nos permite amortiguar otro tipo de decisiones. Ahora, yo allí, para cerrar con esta primera idea, me planteo una hipótesis. Esto puede ser sin duda un buen tiempo para plantear en la consulta popular una convocatoria a Asamblea Constituyente. Pero será un buen tiempo, esta es la inquietud, será un buen tiempo para desarrollar una asamblea constituyente en términos de gobernabilidad, en términos del procesamiento social de la asamblea constituyente. Pensemos que la asamblea constituyente, si se hace responsablemente, no es solo una cosa de políticos, ¿no? Quienes tenemos ya algunos años, hemos tenido la posibilidad de vivir en el Ecuador ya dos asambleas constituyentes, la del 98 y la del año 2007-2008, ¿no es cierto?, que derivó en la Constitución del 2008. Y sabemos que el procedimiento, más allá, digamos, de la técnica, que sin duda hay una técnica para la construcción de la Constitución y demás, sabemos que estos procesos políticos, legales, implican una amplísima participación ciudadana.
porque justamente la ciudadanía va a buscar cambios en esa constitución, porque la ciudadanía y los grupos tienen intereses y esos intereses pues intentan ser reflejados en este contrato social llamado constitución. Un segundo elemento tendría que ver con el contexto. ¿Cuál es el contexto que vive actualmente el Ecuador? Al menos a nivel de opinión pública, que es un poco lo que nos atañe en términos de nuestro análisis. Lo primero sería que el gobierno mantiene una calificación de labor, digamos, significativa, ¿no? Si vemos las mediciones de los últimos meses, estamos hablando sí de una contracción si lo comparamos con abril o con mayo, que fueron los momentos de más calificación positiva del gobierno, pero en los últimos 2 meses se mantiene entre 45 y 42%, lo cual a priori no es malo, digamos. Sí indica una volatilidad, pero no llega a ser un momento especialmente negativo para la calificación gubernamental. ¿Dónde está el inconveniente, si quieren, a nivel de variables de calificación del gobierno? En dos cuestiones. Primero, en la confianza. La confianza ciudadana está teniendo un deterioro más marcado. Bueno, aquí hay que además añadir algo al análisis, y es que la confianza en términos de estrategia política e investigación de opinión pública es normalmente una variable más frágil, ¿no? Puede cambiar, por ejemplo, por una mala declaración, puede cambiar por una decisión de mayor impacto, concretamente el impacto de la eliminación del subsidio al diésel, y la calificación de labor es una variable de más largo aliento, ¿no? Se sostiene en el tiempo. Tiene que pasar algo más extraordinario para que esa calificación de labor caiga. Ahora, en este contexto en el que la confianza está sufriendo esta fractura, surge además una variable adicional. Y es que 65% de las personas en Quito, 59% de las personas en Guayaquil, y obviamente habría que hacer más investigación a nivel territorial para saber, por ejemplo, qué pasa con la ciudadanía en Manta, en Puerto Viejo, en Santa Ana, en los distintos cantones de Manabí y, por supuesto, del resto del país. ¿Qué pasa con la ciudadanía en términos, yo refería a estos porcentajes, son quienes consideran que el gobierno actualmente está tomando decisiones que no se esperaban? Puesto en resumen, hay un importante número de personas que estima que el gobierno está tomando decisiones que no había planteado en campaña. Y allí no es tanto una sorpresa, no es una, digamos, declaración positiva, es más bien una declaración negativa en términos de la disonancia. El presidente está haciendo algo que yo no esperaba, estoy recibiendo algo que no pedí. Y en ese contexto de una contracción de la confianza, más de esta disonancia entre lo que se espera y lo que se recibe, puede estar generando una fractura en el contexto ya propio de la elección como tal. Y aquí añadiría un segundo elemento a esta segunda idea, y tiene que ver con que hace poco hubo tal vez el único momento de acuerdo en el legislativo sobre un tema, que fue reformar el método de asignación de escaños. Con el método de asignación de escaños, con el cambio que se le hizo hace un breve tiempo, lo que va a suceder posiblemente es que la Asamblea Constituyente, por cómo está configurado el método y por cómo están ahora las posiciones de confianza ciudadana y las posiciones electorales, pueda eventualmente ser una réplica de la actual Asamblea Nacional. Es decir, que las mismas condiciones de mayoría en conflicto puedan replicarse allí en una potencial Asamblea Constituyente. Y eso, por supuesto, no es lo que se espera, ¿no? Porque más bien, en lugar de tener un contexto que le permita al país incorporar participación ciudadana a esa discusión muy importante que es una constitución, que le permita al país tener un amplio debate sobre temas profundos. ¿Cuáles son los temas profundos? Por supuesto, hay un tema de seguridad que es muy importante, pero que no tiene que monopolizar o no tiene que seguir monopolizando el debate público. Hay un tema de economía, por ejemplo, hay un tema de empleo muy importante para la ciudadanía y que sigue emergiendo en la conversación cotidiana de las personas. Y tercero, sin duda, hay un desafío institucional. Yo creo que es bastante obvio, bastante evidente, entre otras cosas, por el nivel de servicio público que existe en este momento. Si no, le invito a cualquier ciudadano a sacar una cédula en cualquier ciudad del país. No va a ser algo fácil. Hay un Carlos, contexto de déficit en servicio público. ¿Eso qué indica?
que notoriamente hay que trabajar también en el ámbito institucional. Carlos, y Sí, es tengo algunas preguntas. Primero, claro. y recapitulando un poco, lo explicabas, lo mencionabas, que podría ser un poco contradictorio pedirle al pueblo el voto de confianza con la constituyente mientras las decisiones económicas están golpeando directamente a la ciudadanía. Entonces, ¿qué margen de gobernabilidad tendría el presidente si la oposición logra articular, unir ese malestar por el tema del diésel, por el tema de la inseguridad, como un discurso anticonstituyente? Bueno, en realidad el, es difícil anticiparse a esto porque, como decía, más allá, a ver, partamos de algo. No hay ciertamente una oposición constituida actualmente en el Ecuador. ¿A qué me refiero con una oposición constituida? Una oposición, primero, que tenga, en el caso legislativo, su propia agenda legislativa, porque no existe, lamentablemente. Segundo, una oposición constituida en términos de que haya vocerías unificadas, ¿no? El contexto de la Asamblea Nacional es un contexto complejo, por tres elementos. Primero, porque en realidad, digamos, carece en este momento de autonomía y carece en el sentido de que prácticamente lo que hace es responder a la agenda legislativa que requiere el Ejecutivo. Y esa relación no está mal, más bien está muy bien. Recordemos además que hace un par de años el Ecuador ya vivió su peor escenario en la relación ejecutivo-legislativo, que fue la muerte cruzada decretada por el expresidente Lazo. ¿Ya? No está mal que haya una buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo que sí podría ser inconveniente para el Legislativo, y lo está haciendo, es que tal vez tiene pocas capacidades de acción de manera autónoma. El segundo problema que tiene es que tiene 151 vocerías distintas. Por lo tanto, eso le resta en términos ya de opinión pública y de gestión la posibilidad de mantener una sola línea de comunicación y eventualmente esto desgasta la confianza alrededor de la institucionalidad. Y lo tercero que tiene como, digamos, inconveniente o cosa a resolver es que eh, los resultados de la legislación no son inmediatos, ¿no? Entonces, al final del día, la gente no sabe para qué sirvió, no digo que no sirva, simplemente la percepción de la gente es que no sabe para qué sirve esa legislación, no sabe para qué sirven esas leyes, en qué le ayudan a mejorar en su vida cotidiana. En ese contexto, decía para responder a su inquietud, Angie, la primera idea es que ciertamente no hay una oposición fuerte, configurada y con una agenda clara que les permita a los ciudadanos regresar a ver esa oposición. Sin embargo, electoralmente sí puede tener una expresión, ¿ya? Y eso, por supuesto, le va a quitar este margen de operación en el contexto de la Asamblea o de una potencial Asamblea Constituyente. Y allí volvería, recuerden, estábamos hablando de tres ideas, volvería a la tercera idea. La tercera idea tiene que ver con la gobernabilidad posterior, es decir, a ver, digamos, pongamos un escenario en el cual, en efecto, se logra convocar a la Asamblea Constituyente, esa Asamblea Constituyente plantea una elección, ¿no es cierto? Esa elección es bastante posible que la configuración de la Asamblea sea bastante similar a la Asamblea actual, ¿no es cierto? Que esa Asamblea Constituyente sea una réplica de la Asamblea Nacional. Hay una cosa que no ha resuelto el gobierno todavía y que en términos políticos y en términos estratégicos es fundamental. Esto en términos estratégicos suele llamarse la intención del comandante. Si el comandante en la guerra te dice, vamos a subir a la montaña, y la montaña tiene 3.000 metros, el objetivo es subir a la montaña, ¿no? Puede ser que lo hagas en un jeep, puede ser que te toque caminar, puede ser que te toque alquilar unos burros y llegar a la montaña que tiene 3.000 metros. Esa es la intención del comandante. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la misión? Y aquí todavía el gobernante no le ha dicho al país cuál es la misión. Creo que el siguiente desafío político y de comunicación para el gobierno es encontrar esa misión. Es decir, contarles a los ecuatorianos no solamente que se quiere hacer un cambio sustancial, significativo y convocar a una constituyente. Se necesita para que la gente cumpla esa intención del comandante o se adhiera, se motive hacia esa intención del comandante, que es el cambio, ¿se entiende? Se le dé el contenido del cambio, se le cuente para qué se necesita esa asamblea constituyente. Si eso no existe en este momento, va a ser complejo ese margen de operación y de maniobra política que refiere usted en su inquietud. Carlos, yo quiero agradecerte por esta entrevista y por cuestiones de tiempo, porque me encantaría quedarme hablando contigo toda la mañana. Ya para finalizar, ¿cuál sería
o sea, a mi criterio, yo todavía estoy generando una especie de preocupación porque para mí creo que el presidente está arriesgando demasiado capital político al mezclar dos temas muy fuertes en el país como es la eliminación del diésel y ahora esta posible convocatoria a la constituyente. Entonces, a criterio suyo, ¿cuál cree usted o hacia dónde caminaría la gobernabilidad tras un golpe tras esta apuesta política y tras reescribir las reglas del país? Bueno, la gobernabilidad va a ser compleja porque el nivel de discusión que implica una constituyente es ciertamente complejo, difícil, duro. Hay mucha gente queriendo participar legítimamente y eso es difícil de canalizar. Ahora, ¿un momento complejo de gobernabilidad implica que no deban tomarse decisiones? No, implica que hay que tomar decisiones de manera más planificada, ordenada, rigurosa, seria y participativa. Muchísimas gracias, Carlos. Te agradezco un montón y voy a seguirte llamando porque este tema es de muchísima tela por cortar, de muchísimo análisis, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, un feliz día, Tati. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 con 20 minutos y rápidamente le vamos a dar también la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Hoy día tenemos una agenda bastante amplia donde estamos